Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV. En nombre de todo el equipo de producción que hace posible Bolivia News, su encuentro diario con las informaciones. Comenzamos con los temas más importantes desde Bolivia para el mundo en esta jornada de viernes 24 de julio. En el arranque, nos ocupamos de la situación entre el gobierno y los cívicos potosinos, que sigue complicada después de la jornada de violencia que se vivió el miércoles en La Paz. Los cívicos potosinos movilizados en La Paz exigen una nueva invitación y la liberación de los detenidos en celdas de la FELC. Si bien el gobierno hizo una invitación al diálogo, condicionó el encuentro a levantar las medidas de presión. Además, se dijo que no se sacarán a los detenidos. Hasta el momento, solo 12 de las 51 personas detenidas fueron liberadas. Mientras tanto, la capital potosina, que cumple 19 días de un paro general indefinido con bloqueo de caminos, soporta la escasez de alimentos, medicinas y carburantes. Ayer, las localidades de Vitichi y Caiza se sumaron a la medida, al igual que un ayllu del distrito indígena de Coroma. Además, los pobladores de las 5 provincias del norte potosino advirtieron que cercarían la capital y dieron un plazo de 24 horas a Concipo para dejar las movilizaciones y los bloqueos y permitir que las actividades públicas y privadas vuelvan a la normalidad. El ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, indicó que en las próximas semanas se comenzarán a sentir los problemas por el pago de salarios en Potosí. El gobierno boliviano sospecha de que al menos 2.500 bolivianas podrían ser víctimas de trata y tráfico de personas y ser explotadas sexualmente en la localidad peruana de La Rinconada, fronteriza con Bolivia. Así lo informó la directora general de Trata y Tráfico de Personas, Melania Torrico. Las autoridades de ambos países coordinarán acciones para poner a salvo a las mujeres sometidas a esclavitud sexual en ese centro minero peruano. Torrico señaló hoy que el 50% de las menores sometidas a explotación sexual en La Rinconada es de nacionalidad boliviana, según una información de la Policía del Perú. Cambiamos de informaciones en Bolivia News. Es necesario invertir en tecnología si se quiere combatir los delitos efectivamente, y las regiones solo ocupan el 24% de fondos para la seguridad. El balance corresponde al primer semestre de este año. Según el ministro de Gobierno, Santa Cruz fue el departamento que más contribuyó con recursos para el combate al delito. Estas cifras fueron entregadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la quinta cumbre de Seguridad Ciudadana. Según indicó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, el dinero proveniente del impuesto directo a los hidrocarburos, del IDH, debe ser invertido en la adquisición de cámaras de vigilancia, drones, motocicletas, vehículos, comunicación y otros destinados más bien a lugares conflictivos de alto riesgo en el país. Vamos con más informaciones en Bolivia News. El 40% de los bolivianos más pobres registraron un incremento de sus ingresos bastante más alto que el promedio de la población, gracias a las políticas de distribución que fortaleció el crecimiento inclusivo en el país. Según aseguró el economista de práctica global de gestión macroeconómica y fiscal del Banco Mundial, Peter Siechtelailler, la información se registró en la 9ª jornada monetaria del Banco Central de Bolivia. Este personero confirmó que este logro permitió a Bolivia graduarse como un país de ingresos medios, lo cual le confiere, por supuesto, mucha estabilidad a la situación macroeconómica de nuestro país. En Santa Cruz hay 4.552 familias afectadas por las riadas, 370 casas anegadas por el agua, 4 destruidas, en fin. Este es un problema inicial que se ha confirmado y que le estamos dando atención, indicó el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alpire. Por el momento, los municipios cruceños afectados por los desastres son 7: Yapacaní, San Carlos, Santa Fe, San Juan, que son de la provincia de Chilo, Fernández Alonso, Saavedra y Okinawa. Alpire anunció que se entregarán semillas a los productores afectados, luego de que se evalúe la cantidad de cultivos dañados. Es momento de presentarle las cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en C bolivianos, 86 centavos para la compra, y en C bolivianos, 96 centavos para la venta.
0.055 el valor del yen y 7 bolivianos 54 centavos el valor del euro, mientras que el real brasilero se ubica en 2 bolivianos 0,8 centavos. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones y de esta manera concluimos las informaciones de esta semana, en viernes 24 de julio. Mientras tanto, seguimos interactuando en nuestras redes sociales. No deje de visitarnos en YouTube, Facebook y Twitter. Y por supuesto en nuestra plataforma web www.boliviawebtv.tv. A nombre de toda la producción de Bolivia News, les deseamos un feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.